Sean bienvenidos, sean bienvenidas a Gotitas para el Bienestar. Hoy vamos a ver un poco qué hacemos con el miedo a perder a nuestros animales. Es algo bien frecuente, es algo que nos afecta a todos de una forma o de otra, y sobre todo cuando se ponen enfermos o cuando están ya viejitos, cuando están mayores. Este miedo, que es natural, es humano, es algo que tenemos que realmente revisar y resolver. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Pues porque cuando acompañamos a nuestro animal en una enfermedad X, si lo hacemos desde el miedo, lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Vamos a alimentar lo que estamos haciendo, lo que estamos dando hacia el animal, y lo estamos dando desde esa visión del miedo, desde ese sentimiento y esa percepción profunda de que algo malo puede ocurrir. Así es que no interesa el miedo. Y es algo que cada uno tiene que revisar en su interior, porque cada uno tiene sus propios miedos. Ese miedo a perder el animal, o ese miedo al sufrimiento, o ese miedo al dolor, o a la enfermedad, es algo que cada uno lleva en su programa mental porque ya se ha vivido anteriormente. Y se ha podido vivir en esta vida, o se ha podido vivir en esta y en otras vidas. Incluso se ha podido vivir desde ancestros que nos han precedido y que han tenido esos traumas donde se han perdido seres queridos o seres amados. Todo lo que pasa nos está enseñando algo, y todo lo que ocurre en relación a nuestros animales tenemos que aprender, mirar hacia adentro y trascenderlo, no solamente por el animal, sino por nosotros mismos. Es una experiencia que, si la transformamos en positiva, nos va a hacer mejores personas. ¿Has percibido cuál es tu verdadero y profundo miedo? Ahí es donde tienes que conectar tu presente, tu sentimiento, lo que estás viviendo ahora con tu animal, lo que te está mostrando él, y tu pasado. Tu presente y tu pasado están siempre conectados, y al final lo que está pasando hoy siempre tiene que ver con memorias o creencias del pasado. Entonces al miedo se le enfrenta, pero tenemos gotitas muy interesantes que nos pueden ayudar a enfrentar el miedo desde una perspectiva más amorosa. Recuerda que tú no eres el miedo, y esto es muy importante porque nos va a dar otra perspectiva, nos va a dar más tranquilidad. Nos conectamos a las emociones fácilmente y lo sentimos tan profundamente y tan realmente que nos conectamos a la emoción, pero no somos esa emoción. Tampoco te olvides que desde el miedo, las decisiones que vayas a tomar con respecto al animal van a ser peores que cuando lo haces desde el amor. Desde el amor, la decisión es auténtica y por lo tanto nunca falla. Si lo hacemos desde el miedo, muy probablemente vamos a subirlo al mental, y desde el mental aparecen esos miedos y tomamos decisiones incorrectas. La primera de ellas es el Mimulus. Mimulus es una flor conectada a miedo a algo conocido. Y es una flor bien minúscula, bien pequeñita, bien tímida, es de carácter bastante escurridizo, pero a la vez es una flor muy fuerte. Dentro de las condiciones que soporta de todo, pero a su vez tiene dificultad en soportar esos cambios de condiciones, y es una flor, por tanto, que no le gustan los cambios. El miedo de Mimulus es un miedo a algo concreto, y aquí entra muy bien porque aquí estamos hablando de un miedo a la pérdida, de un miedo a la separación. También puede ser de un miedo a la soledad, no he hablado de esto, pero a veces el miedo a perder a otros seres amados es el miedo a quedarme solo. Si el miedo es muy profundo y es muy intenso, podemos pensar en Rock Rose. Rock Rose es la flor del pánico y es un miedo que te paraliza. Rock Rose puede ser para cuando tú estés viviendo un miedo con mucha intensidad. Otra flor interesante para el miedo es el cerezo. El miedo de cerezo es un miedo a perder el control, o al descontrol, vamos a decir. El control, piensen que siempre es una manifestación del miedo. Cuando creemos que tenemos el control y queremos que las cosas sean de una forma determinada, y cuando las cosas no están yendo por donde queremos, entonces perdemos el control. Y ahí entramos en ese miedo de Cherry Plum, que es el miedo del cerezo. Por último, vamos a nombrar al álamo temblón, también llamado aspen. El álamo temblón, como su nombre indica, es temblón. A la mínima brisa, ustedes han visto que el árbol cimbrea,
y las hojas, que son por un lado son oscuras y por otro lado son claras, da la sensación de que están temblando. Entonces, por eso se le llama álamo temblón. El álamo temblón, pues es sobre todo cuando el temblor está incluido en ese síntoma de miedo. No se olviden de que el temblor en realidad es una manifestación del miedo siempre, no hay otra emoción detrás. Y es miedo a algo desconocido, no tenemos idea de por qué, pero tenemos miedo, vivimos con miedo, lo sentimos aquí o lo sentimos en el pecho también, o también lo sentimos en nuestros riñones. Hay muchos lugares donde expresar el miedo y cada uno tiene un sentido. Si vamos a la homeopatía, con la homeopatía tenemos muchos remedios también. Luego tenemos también al Aconitum napellus, que es un miedo profundo, con mucho susto y sobre todo en relación a la muerte. Si el miedo que te embarga cuando tienes un animal cerca que está enfermo y te preocupa el hecho de que muera, y en realidad tu miedo tiene que ver con la muerte, ese miedo a la muerte es sin duda de Aconitum. Otro remedio homeopático, y con esto cerramos, es el Argentum nitricus, el nitrato de plata. El nitrato de plata es un miedo siempre en relación al futuro, siempre es un miedo que nos conecta a la ansiedad, por supuesto, y siempre en relación a lo que no ha pasado todavía, vivido con mucha intensidad. Y bueno, hay muchos remedios que podemos utilizar para ayudarnos, pero no se olviden, en definitiva, pues que trabajen sus miedos, que los miren, que cuando están sintiendo algo negativo, párense un momentito y traten de expresarlo, no de tragárselo, no de comérselo, porque cuando seguimos y no nos paramos a analizar lo que estamos sintiendo, entonces es cuando eso se nos hace grande, ¿no? Entonces es necesario, con cada emoción negativa que sentamos, y sobre todo con el miedo, que trabajemos el estar presente, el ser consciente de lo que estamos sintiendo y viviendo y recordar que no somos ese miedo, que ese miedo se está manifestando solo como consecuencia de una memoria en el que fue vivida de forma traumática y que a veces ni siquiera es nuestra. No se olviden de eso. Bueno, pues espero les haya servido de algo y no se olviden de que la mejor forma de acompañar a nuestros animales es siempre con amor. Bendiciones. Hasta pronto.